todos pertenecéis. Al final es un webinar que vamos a hacer de la mano de ACBP y me acompaña Alejandro Chueca, que es el gerente de ACBP, ¿vale? Lo siguiente, por favor. Vale, un poco para los que no nos conozcáis, Integra Tecnología, somos una consultora tanto de estrategia como de tecnología, llevamos más de 30 años en el sector, somos más de 700 profesionales repartidos entre las oficinas en las principales ciudades a nivel nacional, ¿vale? Tanto Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Alicante y alguna oficina en Andalucía, ¿vale? Y más allá de nuestra expansión nacional, pues también tenemos recorrido internacional con proyectos en más de 25 países, ¿vale? Tanto en Latinoamérica como en Europa. Siguiente, por favor. Vale, cuando hablamos de Integra, al final lo que somos es una consultora tanto de estrategia como de tecnología, pensada desde el punto de vista transversal, ¿vale? En lo que es la parte de tecnología hacemos cosas no tan específicas para vuestro sector, pero que afectan a todas las empresas, como pueden ser temas de ciberseguridad, temas de explicación de datos con Power BI, temas de marketing digital, porque hoy en día la presencia digital en Internet es, vamos, importantísima. Y, como podéis ver, nos apoyamos en los principales fabricantes tecnológicos del mundo, ¿vale? Microsoft, IBM, Salesforce, Lenovo, Sage especialmente, que es lo que venimos a ver hoy, ¿vale? Porque Sage es un ERP para pequeña y mediana empresa estándar muy, muy potente, ¿vale? Que realmente cubre muy bien pues, funcionalidades básicas como puede ser la financiera, el control financiero, el control de recursos humanos, facturación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero hoy dándole una capa más que es una verticalización de este producto para vuestro sector, ¿vale? Para el sector hortofrutícola, que es el que ha desarrollado ACBP y el que ahora, pues, Ángel os va a explicar, ¿vale? Ángel, todo tuyo. Alejandro, hola. Alejandro, perdóname. Es que tenía otro nombre en la cabeza y algo me sonaba mal. Alejandro, adelante. Muy bien, gracias, Álvaro. Venga, pues, si queréis, vamos a empezar un poco siguiendo con lo que os comentaba ahora mismo Álvaro, pues nosotros, ACDP, somos una empresa bastante específica del sector. Llevamos prácticamente, 30 años desarrollando soluciones para el sector agrícola y como veréis en esta primera diapositiva que os hemos un poco presentado, pues conocemos como mínimo, conocemos toda la jerga, todo el lenguaje que se utiliza en el sector. Bien, os comento, yo soy ingeniero informático, ya tengo unos cuantos años y bastante experiencia en hacer soluciones tecnológicas para este sector. Concretamente, pues lo conozco desde los dos ámbitos, porque uno que ya os digo, ya tengo bastantes años y vengo del primer ordenador, por ejemplo, que me compré, me lo gané trabajando ahí, recogiendo melocotones y creando palets. ¿De acuerdo? Y desde entonces pues ya nacía una inquietud en temas tecnológicos, y un objetivo que siempre me puse es poder aplicar la tecnología a este sector, que poco a poco se ha ido incorporando, pero que yo creo que queda muchísimo trabajo todavía por hacer. Entonces, entrando en esta diapositiva que estáis viendo, aquí nosotros cuando hablamos del vertical agrícola de Sage 200, hablamos de trazabilidad de producto, hablamos de certificaciones Global Gap, hablamos de EDI, de calidades, de parcelarios, de calibres, o sea, de todos esos conceptos que están tan familiarizados o que tenéis tan interiorizados la gente del sector, pero que muchas veces lo que hacemos los informáticos, por decirlo así, o los técnicos, es hablar de una jerga más estándar que muchas veces no se termina de entender. Entonces, lo que hemos pretendido con todo este vertical es acercar o coger una solución estándar potente como es Sage 200 y que ya cumple con todos los temas legales y todos los temas habituales en la generación de facturación, de pedidos, de compras, de control de stock, y añadirle todas estas funcionalidades y todo este lenguaje específico
del sector. Entonces, ¿dónde llega? ¿Dónde llega SAGE 200? ¿Dónde llega el vertical? Bueno, nosotros lo diferenciamos o lo colocamos en 4 grandes grupos, que es la parte de producción, vamos al campo, que es la parte que tenéis, esta parte primera de arriba con el dibujito de la izquierda, la parte de manipulación y comercialización, contabilidad y finanzas y recursos humanos. Estos son los 4 pilares, por decirlo así, que establecemos en el vertical, que van muy ligados siempre a lo que es el estándar de SAGE 200. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de producción, nos estamos refiriendo, lógicamente, SAGE 200 es una empresa, es un software multiempresa. O sea, tú puedes tener definidas dentro muchas empresas, como es muy habitual en el sector. Hay muchas empresas del sector que son productoras y al mismo tiempo son manipuladoras y comercializadoras. Puede ser que tengan varias empresas con las fincas en las fincas que ellos están produciendo y otra empresa que se dedique a la manipulación o comercialización. Incluso pueden tener una OPCH también definida dentro del sistema. Todo eso SAGE ya lo permite, es multiempresa. Entonces, en toda la parte de producción sería más orientada para la gente que quiere, veremos ahora un poquillo más en detalle, controlar toda la parte de costes, de producción, de productividad en el campo, y veremos con qué herramientas. Tenemos la parte de manipulación y comercialización, que es toda la parte de las líneas de fabricación, las líneas de producción de fruta donde se elaboran las cajas con los melocotones, con las nectarinas, se empaquetan, se paletizan, se venden. Ahí veremos todas las funcionalidades. La parte de contabilidad y finanzas, que os diría que es la parte que se mantiene más estándar, pero que es el core también de toda esta solución y que está entrelazada con todo el resto. Y esta última parte que tenemos aquí, que cada vez también está cobrando más importancia, os lo digo por experiencia en los últimos proyectos que hemos implantado, que es todo el tema de recursos humanos. Ahora mismo, si hay un factor que es muy importante en las empresas hortofrutícolas, es la gestión de los recursos humanos. En determinados momentos del año, pues la recolección, la poda, el aclarecer, todo esto requiere mucha gente, mucho personal, y requiere una gestión de ese personal que incluso muchas veces se tiene que hacer de forma deslocalizada. Pues toda esa gestión, ya hay herramientas tecnológicas también que nos incorpora SAGE y con la verticalización agrícola que nos permiten facilitar y optimizar toda esta gestión. ¿De acuerdo? Antes de entrar un poquillo ya a ir un poco más en detalle, también es importante nuestro objetivo con una solución como SAGE 200 vertical agrícola es también que el dato sea único en la medida de lo posible. Seguramente, un escenario muy habitual que nos hemos encontrado en el sector es que ya tenían algunas, habitualmente ya tienen un ERP, que puede ser estándar, pero tienen muchísimos Excels, papeles, otro tipo de documentos en paralelo en sus organizaciones. ¿Para qué? Para poder analizar la información o gestionarla. Y prácticamente el ERP lo tienen simplemente para hacer el albarán, la factura y la contabilidad. No, eso tiene, o lo mejor es que cambie esa visión que se tiene del sistema informático. Lo importante es introducir la información, pero introducirla una vez. Os pongo un ejemplo que veremos además luego cómo se soluciona. Un parte de trabajo de una cuadrilla de trabajadores que tenemos en el campo. Ese parte de trabajo nos puede facilitar pues, costes que se están realizando de un determinado tipo de trabajo en una finca. Nos da información de las horas de los trabajadores, las horas que están haciendo, que nos determinarán su nómina. Nos está dando información también de dónde han estado trabajando esos trabajadores, control de presencia. Claro, si conseguimos
que esa información se entre una vez y automáticamente se vaya transmitiendo a todos los módulos o a todas las partes que van a utilizar esa información, no tenemos que coger un parte en el campo que hacemos en papel, llevarlo a las oficinas, que alguien lo entre en el Excel de control de gastos de la finca, otro lo entre en el Excel de control de horas del personal y otro lo entre en el total de horas que hay que pagarle para hacer la nómina. Ese objetivo que tenemos es que el dato se entre una vez y ya se propague a todas esas partes del ERP. ¿De acuerdo? Y un punto más también importante dentro de SAGE 200 es que todas las empresas del sector se parecen. Nosotros implantamos esta verticalización porque se parecen todas, pero SAGE 200 también tiene un importante módulo de personalización que nos permite hacer pequeños ajustes posteriormente para adaptarlo a las necesidades del cliente. Muchas veces estas necesidades os vienen marcados a las empresas del sector pues por el tipo de cliente que tienen, si trabajan para grandes superficies o no, los mercados, si exportan a Inglaterra o exportan a Centro Europa o exportan a determinados países. Todo esto hay veces que marca pequeños requisitos que requieren pequeñas personalizaciones. Esas también son viables y es uno de los puntos fuertes de SAGE. ¿De acuerdo? Bien, entrando un poco más en detalle en lo que serían estos módulos, simplemente comentaros como aspectos más importantes cuando controlamos la producción en el campo dentro del vertical agrícola de SAGE 200, aspectos muy importantes, parcelario, luego veremos cómo se gestiona, pero es fundamental que tengamos una solución tecnológica, un ERP que permita controlar el parcelario. Nos lo requieren, hay requerimientos de trazabilidad que hemos de cumplir porque estamos trabajando con un producto que después se van a comer los usuarios, se van a comer la gente que lo vaya a comprar. Y control de costes a nivel de fincas. Las fincas, os hablo antes como conceptos que estábamos hablando al principio. Fincas, parcelas, esto un ERP estándar no lo contempla, el vertical sí. Y APPs, cuando os hablo aquí APPs, os introduzco también un concepto de movilidad que también siempre nos habían requerido empresas del sector. O sea, muchas veces tenemos un escenario que puede ser bastante habitual, pero el campo es el campo. O sea, los trabajadores están en las fincas, están en las parcelas realizando sus trabajos. Y también es importante que no siempre tienen conectividad. Pues bien, toda esta parte de control de producción del campo recopila, se nutre de información de APPs que trasladan toda esta información a SAGE 200. En tema de manipulación y comercialización, bien, aquí ya entramos, como podéis ver en esta imagen de la derecha, a lo que es las puras líneas de fabricación. En una fábrica, pues estas son las líneas de producción o fabricación. En el entorno agroalimentario o agrícola o hortofrutícola, mejor dicho, pues estas son las líneas donde nosotros vamos a volcar palots de melocotones y vamos a confeccionar palets de producto acabado. Esas son las líneas de producción. Ahí hay toda una serie de gestiones, de aspectos específicos del sector que también contemplamos en este vertical. Por ejemplo, la gestión de compras, que sería la recepción, gestión de compras de otros productos y la recepción de productos agrícolas. La recepción tiene unas implicaciones, sobre todo de trazabilidad del producto y también hablaremos de la trazabilidad de los envases porque también es requerida. También tenemos especificaciones de productos fitosanitarios, controles de picking, EDI. El EDI, no sé si estáis familiarizados todos en este sistema de intercambio de información, sobre todo los que tenéis o que trabajáis para grandes superficies, es un sistema muy habitual. Os pongo ejemplos, que pueden ser Mercadona, puede ser Eroski, estas grandes superficies cuando compran producto, normalmente te envían sus pedidos de venta a través de un formato EDI, que ya SAGE 200 vertical agrícola está preparado para capturar y a través de ese pedido de venta después se puede albaranear y hacer la factura que también se envía por estos formatos. O sea, está preparado todo el sistema para
facilitar esa integración. A día de hoy, las grandes superficies, os diría que prácticamente te obligan a utilizar estos sistemas de intercambio de información. Bien, después también lleva todo un tema de contratos de compra y venta, que son bastante utilizados para el tema de alquiler, por ejemplo, alquileres de fincas, o no siempre una empresa solo produce en fincas que son de su propiedad. Puede tener fincas arrendadas y también las está gestionando y está produciendo. Pues todo el tema de gestión de ventas y envases, controles de productividad, liquidación de precios, también veremos un pequeño ejemplo. Liquidación de precios es muy importante en el sector, porque muchas veces estamos comprando un producto en la central de manipulación y comercialización. Recepcionamos un producto al que no le estamos asignando en ese momento el precio. Ese producto se va a manipular, se va a vender y una vez tengamos el precio de venta, se va a proceder a la liquidación de la compra o también se pueden hacer liquidaciones a cuenta. Entonces, todo eso está contemplado, todo el tema de liquidación de precios en el vertical. Temas de stocks, de control de cámaras. Aquí, más que almacenes, muchas veces hablamos de cámaras frigoríficas. Toda esta parte la tenemos gestionada por dentro de SAGE 200 y controles de calidad también. Hay que tener en cuenta que en el sector estamos comprando una variedad de una fruta de una especie en concreto, pero tiene una calidad, tiene un calibre, tiene un azúcar, tiene una serie de características que nos interesa controlar. Bien, pues todos estos aspectos son los que veremos un poco en la parte de manipulación y comercialización. Contabilidad y finanzas. A ver, ¿qué aporta SAGE 200? Es uno de los softwares más robustos en temas de contabilidad y finanzas. Entonces, todo el vertical agrícola nutre a este módulo y continuamente está actualizado con los requerimientos normativos. ¿De acuerdo? Entonces, contabilidad es la parte más estándar del ERP, como no puede ser de otra manera. Y finalmente lo que os comentaba de recursos humanos. Hay unas casuísticas bastante habituales dentro de las empresas hortofrutícolas, que es que tienen volumen de empleados poco estables y en determinadas épocas del año. Pues bien, todo eso es en lo que hemos pensado también dentro del vertical agrícola, es facilitar toda esta gestión. Actualmente, dentro de SAGE 200, está incorporada también una gestión documental que permite, tú puedes ir con una tablet tranquilamente al campo y que los empleados te firmen esos contratos que tú le has generado desde el sistema y con validez legal. ¿De acuerdo? Ya se utiliza, es un ISV que tiene integrado con SAGE 200 y permite, por ejemplo, firmar esos contratos. Eso es bastante importante en empresas que contratan. Pueden contratar 300 personas en junio y están trabajando hasta el mes de agosto, septiembre. Pero después causan baja y se volverán a contratar en otro momento. O sea, que hay un movimiento bastante importante de personal. Todas las comunicaciones con la seguridad social están automatizadas dentro de SAGE 200. Y la APP de partes de trabajo, por ejemplo, que os comentaba anteriormente para el control de costes, también está integrada con toda la parte de recursos humanos, lógicamente para elaborar las nóminas. ¿Vale? Pues esta sería un poco la visión, bueno, aquí simplemente os sacaba una transparencia de clientes en los que tenemos implantada la solución, pero si os parece un poco hecha toda esta introducción, os voy a ir enseñando las partes más interesantes del vertical agrícola dentro de SAGE 200. Os voy a compartir ahora lo que es la aplicación. Y, a ver, el ver una trazabilidad en detalle nos llevaría, pues, seguramente todo el webinar y un poco más. Entonces, voy a ir enseñando los aspectos más característicos de esta solución. ¿Vale? Entonces, pues, vamos, y también haré un pequeño inciso para enseñaros la app que enlaza, por ejemplo, la de partes de trabajo, el ejemplo que os he puesto. Bien, el entorno, también, perdonad,
5 o 10 minutos antes de finalizar la webinar dejaremos un turno y así cualquier pregunta, cuestión, porque yo aquí os estoy bombardeando, que tengáis, pues para que la podáis hacer, ¿eh? Para que nos podáis comentar cualquier duda que tengáis. Bien, entrando ya en lo que es la herramienta en sí, el vertical. Aquí lo que estáis viendo es SAGE 200. Esto es el ERP estándar, como veréis aquí arriba, SAGE 200 Advanced Edition. Por esta parte de aquí arriba, en la parte arriba de la izquierda, aquí es donde os comentaba, pues podéis tener distintas empresas, simplemente cambiando a través de aquí, podéis cambiar la empresa. Yo tengo una empresa de producción, tengo una finca que tiene está asociada a un CIF distinto, pues la selecciono por aquí y por allí puedo llevar el control de costes. ¿Que estoy en una empresa de manipulación? Pues simplemente cojo desde aquí y selecciono la empresa de manipulación. Entre ellas están todas volcadas dentro de SAGE 200 y contablemente también, ¿de acuerdo? Yo la dejo la que tengo de demos para enseñaros a vosotros. Siempre SAGE 200, para los que no estéis familiarizados, pues bueno, tiene una parte de gestión de usuarios aquí muy potente. Lógicamente, no a todo el mundo, a todos los usuarios del ERP se les puede dejar acceder a cualquier parte. Entonces, y en la parte de aquí de la izquierda, la que es importante, la que liga con la presentación que acabamos de ver, aquí tenéis un poco lo que son los módulos. Pues tenemos aquí contabilidad, por ejemplo, tenemos aquí módulos de ventas, de compras, centros de información, fabricación, bueno, todos los módulos que podamos ir utilizando. ¿De acuerdo? Pensad también en un aspecto importante de un vertical que va sobre un estándar como es SAGE 200, es que nosotros veremos que tenemos una funcionalidad específica para la recepción de fruta, porque la tenemos montada una funcionalidad, pero eso siempre va a generar internamente un albarán de compra para SAGE y que se va a gestionar como cualquier otro albarán de compra con las especificaciones del vertical. Y ese albarán de compra después tendrá una factura de compra con una liquidación y se contabilizará exactamente igual que el resto. O sea, lo que intentamos es aprovechar toda la potencia del funcionamiento estándar, pero con todos los matices del vertical agrícola. Bien, vamos a ver cosas ya específicas, aspectos específicos de lo que es el vertical. Tenemos aquí, como veréis, distintos maestros, master data que le llamamos normalmente. Por ejemplo, aquí os puedo enseñar. Siempre veréis que en la parte izquierda del menú voy seleccionando el menú y aquí en la parte derecha me muestra un grid con toda la información y podré acceder a las fichas. ¿De acuerdo? Pues yo aquí tengo hechas, pues, bueno, fincas de un montón de fincas de pruebas, ¿de acuerdo? Aquí, importante, pues simplemente definís una finca. A ver, ¿es un concepto contable la finca? No, pero a nosotros, como una parte muy importante del vertical es el parcelario, pues normalmente ese parcelario lo agrupamos en fincas y es para lo que lo utilizamos. Más conceptos específicos del vertical, pues las calidades. Calidades que nosotros podemos estar definiendo como queramos. Estas calidades normalmente son calidades de producto, ¿vale? Lo que son los productos agrícolas, pues las podremos definir. Calibres, exactamente igual. Todos los calibres que podamos utilizar. Calibres por familia es otra especificación. Nosotros podemos estar trabajando con distintas familias. Sabemos lo que son familias de productos, cerezas, ciruelas, manzanas, y esos calibres pueden ser incluso distintos para cada una de estas familias, incluso para entradas y para salidas. ¿Qué quiere decir entradas, salidas? Recepción de fruta, venta de fruta. ¿Vale? Muchas veces se utilizan calibres para las entradas, que utilizaremos después para las liquidaciones de precios, y utilizamos calibres distintos para las salidas, porque ahí ya nos ceñimos más a la tipificación de calibres que nos puede estar pidiendo, por ejemplo, Mercadona. Entonces, mediante esta funcionalidad nosotros podemos estar jugando o configurando estos calidades, calibres por familia en función de lo que lo pida.
Bien, ¿cómo definimos los productos, los artículos? Siempre también en el menú, cuando busquéis una opción en SAGE 200, pues yo puedo estar aquí buscando, por ejemplo, familias. ¿Vale? Yo puedo entrar por aquí y aquí os voy a enseñar lo que son familias de artículos. ¿Para qué utilizamos dentro del vertical o SAGE 200 las familias de artículos? Pues para agruparlos. Por ejemplo, nosotros tendremos aquí familias relacionadas con la fruta, tenemos familias, por ejemplo, aquí os voy a enseñar todos los artículos. Aquí tenemos artículos relacionados con la familia fruta. Os voy a enseñar aquí, dejarme que abra directamente el de familias. Maestro, aquí en ventas. Artículos, perdonad, es nada. A ver si no encuentro dónde está el menú, porque normalmente no lo utilizo. En fin, familia. Maestro, aquí lo tengo, perdonad. Bien, aquí tengo todas las familias que os comentaba. Por ejemplo, la de fruta, lo tenemos definido como una familia dentro del ERP y aquí tendríamos las especies. Albaricoque, cereza, ciruela, frutos secos, bueno, todo lo que queráis definir en el sistema. Sí que hay unos puntos ya importantes que ponemos aquí arriba, que definimos que esta familia es para gestión de fruta o hortalizas, ¿de acuerdo? Si es una familia de envases o no, y si es un tipo de confección o no. Esto nos va a ir muy bien después para filtrar y utilizar solo determinadas familias de artículos donde nos entran. Por ejemplo, una recepción de fruta solo me permitirá utilizar artículos o familias de artículos que estén activados la fruta. También un punto importante dentro de las familias es, por ejemplo, los envases. Aquí tenemos otra familia que sería envases, donde definimos todos los envases, alveolos, bandas separadoras, bolsas, cajas de cartón, etcétera, 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 que esto utilizaremos también después. Aquí podemos informar o no costes teóricos de estos envases, que nos permitirá después para cuando vayamos a confeccionar, a elaborar todos estos productos o pasarlos por las líneas de producción. Igual que tenemos también, tenemos la parte de embalajes, por ejemplo. Tendríamos aquí pues, cartoneras, cestas, que lo consideramos como embalajes. Bien, esto inicialmente cuando implantas un vertical, lo que se hace habitualmente es definir estas familias, ver las especies con las que se está trabajando y también todos los temas de envases y embalajes. Es importante porque después cuando vayamos a hacer la producción, pues lo que vamos a tener que hacer es previamente, lógicamente, definir los tipos de confección que vamos a utilizar para esa producción. Bien, cerramos esta parte y os voy a mostrar también una parte muy importante que son los parámetros de personalización específicos del vertical agrícola. Bien, esta parte de parametrización os la explico así brevemente. Nosotros normalmente aconsejamos que los albaranes que son de esa materia prima, que son esos productos hortofrutícolas, utilicen una serie de albaranado distinta, tanto para entradas como para ventas. ¿Qué os quiero diferenciar? Por ejemplo, si me llega una factura de transporte, pues la entraría con una serie de albarán distinta para diferenciarla de todo lo que son entradas de fruta. ¿Por qué? Porque ese albarán de compra, esa recepción, si ya detecta el sistema que es una entrada de fruta o hortaliza, pues ya me aplica una serie de funcionalidades que si es una entrada normal no lo haría. Es por eso. Después veréis aquí serie de albarán de salida y series de pedido. Más temas importantes también. Un concepto que veremos ahora al ver el parcelario y que también es muy importante. ¿Qué es la campaña? Aquí veréis que tenemos un concepto que también es nuevo. Normalmente en los estándares, en los softwares, en los RP estándares, ¿qué ocurre? Que hay definido un año fiscal, ¿no? O un año contable fiscal. Puede ir de enero a diciembre, de junio a mayo del año siguiente. Pero ¿qué ocurre con todo eso? Que no siempre la campaña como la tenemos entendida en este tipo de empresas coincide con esa campaña contable fiscal. Entonces, muchas veces nos interesa tener definida una campaña
Os pongo un ejemplo. La campaña del melocotón que estábamos comentando antes, pues es posible que se inicie en noviembre de un año y termine en octubre del siguiente, aunque contable y fiscalmente vaya de enero a diciembre. ¿Eso qué implica? Pues que nosotros tenemos un parcelario que lo mantenemos durante una campaña, pero puede ser que en el mes de noviembre vamos a la aplicación, al vertical, y vemos que no ha sido rentable una de las variedades que nosotros tenemos plantada en una determinada finca. Y la vamos a arrancar, y esa finca la vamos a arrancar y vamos a cambiar ese parcelario en el mes de diciembre o en el mes de noviembre, que no coincide siempre con el año contable o fiscal. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nosotros definimos exactamente cuándo son nuestras campañas. Y cuando estemos gestionando un parcelario, lo vamos a tener específicamente para la campaña que nos interesa. Eso nos permite mantener un histórico de parcelarios. Y una pregunta a la que me adelanto, que seguramente me haréis, oye, ¿yo tengo que entrar el parcelario cada año? Bueno, para eso ya hemos incorporado funcionalidades para que ese parcelario nosotros lo podamos copiar automáticamente cada año y entonces modificas el del nuevo. Por ejemplo, para que me entendáis un poco, ¿ves? Yo estoy entrando ahora a la opción del mantenimiento de parcelas. Estoy abriendo para la campaña 2022 y lo tendré aquí. O sea, esto que he definido aquí del 1 del 11 al 30 del 10 de 2022 está vigente. Todas estas parcelas que estáis viendo aquí delante. ¿De acuerdo? Veréis que aquí hay un montón de parcelas. Aquí es donde estamos definiendo todo el parcelario que va a utilizar la empresa. Yo aquí veréis que tiene una campaña por delante, un código de parcela, un nombre que es el que utilizan los trabajadores para gestionarlo. Si está activo o no, nosotros podemos desactivar una parcela. La superficie, ¿de dónde viene esta superficie? Pues si me voy por esta opción de aquí, viene de las polígonos, parcelas que nosotros le tenemos asignadas. Veréis que aquí hay una subdivisión porque podemos tener plantada una variedad de melocotón, pero realmente para nosotros eso es una parcela a nivel de gestión, pero realmente, y en el registro de la propiedad, son dos parcelas distintas. Pues aquí sería donde lo informaremos. ¿De acuerdo? Esta que estamos viendo, bien, está asignada a una finca, a un proveedor. Tened en cuenta que nosotros también, si estamos comprando materia prima, fruta, hortalizas a terceros, pues también vamos a incluir aquí o podemos incluir su parcelario para controlar la trazabilidad. La variedad, que es el artículo, en este caso, pues nectarinas, tenemos ahí la sección si trabajamos con secciones. Y aquí un punto también importante. Veréis que pone el código de proyecto. Esto es un enlace con el tema de costes. Nosotros aquí estamos poniendo a cada parcela un centro de coste, un proyecto que le llama SAGE, distinto para cada parcela. Esto va a hacer que todos los gastos que estemos imputando vayan contra este centro de coste. Hay empresas que dicen, no, yo quiero que todas las parcelas que sean de este tipo de nectarina vayan contra un mismo centro de coste. Porque yo quiero controlar costes porque tengo parcelas muy pequeñas y quiero controlar costes de todas esas parcelas agrupadas. Pues simplemente aquí trabajaríamos contra el mismo centro de coste. Después aquí hay más valores analíticos como son delegación, departamentos, el GGN que necesitamos para gestionarlo, bueno, y una serie de otras informaciones que hay veces que nos utilizamos para listados, como son años de plantación, bueno, venta alquiler, algunos datos. También hay valores, pues empresa propietaria, si es distinta, el tema de agroseguros, si está asegurada, ¿vale? Pues aquí hay una serie de datos que nos permiten gestionar de una forma eficiente y no tener que tener un parcelario fuera o tres parcelarios distintos, que eso también ocurre muchas veces. No, nosotros definimos aquí en el vertical todo el parcelario y de este parcelario se nutren todas las funcionalidades, desde la entrada de fruta hasta la app que veremos ahora a continuación para gestionar los partes de trabajo en el campo. Entonces,
Para nosotros es muy importante tenerlo bien definido y también controlar los cambios que se vayan a hacer. Bien, os cierro ahora un momentillo el parcelario y rápidamente, aquí también en la opción que estábamos de parámetros para la gestión de productos, definimos aquí temas de fabricación. Estos son operaciones que nosotros queremos registrar. Si os fijáis aquí, manipulación, paletización, que son operaciones que definimos aquí por defecto para determinados trabajos que se hacen dentro del almacén, dentro de la parte de manipulación. Cálculos de la partida, pues cómo calculamos la partida, según configuración o serie más número. Esto es la partida que se utiliza para la trazabilidad, o sea, el número de lote, que muchas veces lo llamaremos así. Aquí en SAGES se llama partida, pero es lo que nosotros llamamos comúnmente en el sector número de lote. Tiempos de fase, bueno, estos son otra serie de parámetros que tenemos aquí asociados. A la analítica de coste, nosotros pues podemos ponerle aquí una serie también de valores por defecto, ¿vale? Enlace app de partes también, pues una serie de imputaciones, pues si el app de partes también controlamos los gastos de maquinaria, pues ponemos cuál es el artículo por defecto con el que gestionamos esa maquinaria. Y después aquí también hay una serie de funcionalidades específicas también del vertical que nos permiten pues, realizar distintas operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la copia del parcelario, el generar los registros de SOIBRE, configurar puertos. Estos configurar puestos de lectores nos permiten enlazar con los volcadores de palots que tienen las líneas de producción. O sea, muchas veces en las líneas de producción hay unos volcadores que tiran los palots de fruta y vuelcan la fruta dentro de las líneas de producción. Podemos enlazar con estas líneas de producción para capturar automáticamente estos lectores, pues lo haríamos desde aquí. ¿De acuerdo? Y aquí a grandes rasgos serían todos los parámetros que tenemos un poco estándar de configuración del vertical. Bien, un poco vistos estos maestros de calidades, calibres, fincas que tenemos, os voy a enseñar, ahora dejadme que conecte la app para que veáis también una de las funcionalidades que tenemos también implementada y que enlaza, para que veáis desde dónde se explota, por ejemplo, esto. Ahora espero que estaréis viendo una pantalla del móvil que estoy compartiendo. ¿De acuerdo? Esto es una app que estamos utilizando nosotros en el campo. Está enlazada con... Te confirmo que sí. se vale, Alejandro. Gracias, Álvaro. Gracias. Bien, pues tenemos la app y esta app está atacando a SAGE 200, al vertical, para coger información. Y esto lo llevaría un operario. Está pensada para que un operario del campo la pueda utilizar. Yo abro un nuevo parte, lo que he hecho es darle al simbolito más, me pone una fecha de parte, le pongo la de hoy, una cuadrilla, que yo puedo tener aquí predefinidas cuadrillas, son grupos de empleados, ¿vale? Es un maestro más que tenemos. Puedo poner esta, por ejemplo. Una de las fincas que hemos estado viendo, pues puedo ponerle Candasnos, por ejemplo, una finca que yo tengo denominada así en el sector. Voy a coger aquí variedades que podamos tener. Pues bueno, aquí tengo variedades que al final son parcelas que tira del parcelario. ¿De acuerdo? He seleccionado trabajos, también lo tengo tipificado en SAGE. ¿Qué trabajos puedo utilizar? Pues aquí tenéis aclarecer, coger, pues ahora estaríamos en la parte de aclarecer, por ejemplo, perdón que me he equivocado, aclarecer. Y aquí lo que le estaría indicando yo, pues es unas horas que están realizando estos trabajadores, por ejemplo. Le pongo, pues han estado 4 horas en esta variedad estos trabajadores. ¿De acuerdo? Vamos a ocultar el teclado para que se vea mejor. Y yo aquí tengo, si os fijáis, empleados. Claro, yo como he cogido una cuadrilla, esto está montado para que puedan agruparse los trabajadores en cuadrillas, y aquí tendría los 4 trabajadores que por defecto tenemos en esta cuadrilla. Estos trabajadores los tengo dados de alta en la parte laboral de SAGE 200. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Pues
voy a indicar, todos me está marcando, aquí podéis ver en esta parte del 4, que tengo 4 horas por defecto. Pero supongamos que Óscar, por ejemplo, no ha venido a trabajar este día. Pues bueno, yo marcaría como no ha trabajado. Y José Miguel realmente ha hecho 2 horas. Pues vendría aquí y 2 horas. Voy a poner 2 horas. ¿Vale? Yo estaría aquí manipulando y creando este parte. Que después quiero también que estos trabajadores me firmen el parte. Pues ya tengo aquí una opción también que yo puedo firmar este parte. Y me marcaría que este trabajador ha firmado. Bien, todo esto son distintas funcionalidades que también por parametrización le podríamos poner un control de productividad de cada uno de los trabajadores para saber si han estado aclareciendo cuántos árboles han aclarecido cada uno. Lo podríamos hacer y simplemente poner aquí unas observaciones. Le damos a este simbolito de aquí abajo y este parte ya ha sido enviado. ¿De acuerdo? Si no tuviera cobertura, porque puede trabajar online o offline, estaría en esta opción de reenviando y cuando tuviera cobertura lo enviaría. Y después ya me sale aquí, yo acabo de hacer este primero que veis, el 273 que tenemos aquí mostrado, hemos hecho un parte de trabajo. ¿De acuerdo? Muy rápidamente os vuelvo aquí, espera, que os he ocultado, perdonar, y ya hemos generado este parte de trabajo. Esto ya me lo ha transmitido a Sage. ¿Y qué me vale? Pues para horas, me vale para costes, me vale para multitud de opciones. Me acabo de eliminar de un plumazo 4 Excels y una persona también que está cada mañana entrando estos partes de trabajo. Pensar que en determinadas empresas estos partes pueden llevar 3 horas, 4 horas diarias a un operario. Entonces, pensar que si tenemos 400 personas trabajando con grupos de 10, son 40 cuadrillas. 40 cuadrillas a 2, 3 trabajos al día, son más de 100 partes. O sea, todas estas opciones están pensadas para optimizar estos trabajos. Bien, este era un ejemplo más. Vamos a ver más cosas específicas del sector. Por ejemplo, cuando tenemos procesos, recepción de fruta. Pues la recepción de fruta está pensada, esta pantalla que estáis viendo, que muchas veces la adecuamos, la personalizamos en función de lo que nos pide el cliente. Aquí, esto me va a generar un albarán de compra. Pero claro, ¿cómo me lo va a generar? Pues bien, tengo una fecha y me van a indicar a mí una parcela de dónde viene esta fruta. Si sé el nombre de la parcela, el nombre del proveedor, bueno, cualquiera lo podría indicar y yo me hace una búsqueda en cascada. Yo cojo cualquiera ahora, la selecciono y acepto. Ya me carga automáticamente finca 1, sector 7, el proveedor que es y el artículo. Si no lo sé, pues iría directamente a entrar proveedor y artículo. Yo le pongo aquí un envase que podría ser el palot. Esto es una recepción, como os digo, de fruta que me está llegando. Y cogería un palot de madera, acepto. Número de envases, 8. A mí ahora mismo le he dado a return y ya me está generando, ¿vale?, la información en el albarán de compra. Con esto ya he hecho yo la recepción. No he hecho más. En este caso yo lo tengo parametrizado para que no me pida peso. Aquí abajo ya me ha generado, yo le podría dar aquí y esto me imprimiría una etiqueta. No la puedo poner por pantalla, aunque no creo que se me vea muy bien porque está configurado para imprimir. Pues la pongo aquí. Bueno, es una etiqueta con código de barras para etiquetar todos los palots que me están entrando. ¿De acuerdo? Y ya habrá generado una entrada. Es una funcionalidad muy rápida que si tengo que hacer un albarán de compra de todo esto, pues claro, las personas que normalmente están en los almacenes recepcionando estos productos, tanto hortalizas como frutas, quieren una pantalla muy ágil. Este es un ejemplo de recepción de todo esto. Bien, nosotros aquí vamos recepcionando fruta y se va guardando, se va almacenando en las distintas cámaras normalmente. Bien, aquí os voy a enseñar un aspecto, porque yo voy almacenando esta fruta y lo que voy a hacer luego es manipularla normalmente. Bien, aquí tenéis una definición que es la parte de fórmulas o tipos de confección. Esta es la parte de tipos de confección que vamos a utilizar para fabricarlo. ¿Cómo definimos los tipos de confección? Os voy a enseñar uno de ejemplo. Pues básicamente lo que hacemos aquí, esto es una confección de caja de cartón de 50 por 30 por 9.
que le llamamos alveolo plástico IN, ¿vale? Aquí ponemos todos los componentes que se necesitan para la unidad de medida que le ponemos aquí, que es para hacer un pallet de producto acabado. Y para hacer un pallet de producto acabado necesitamos 176 cajas de cartón, 176 etiquetas, 24 de fleje, 4 cantoneras. Todo esto es lo que necesitamos para este tipo de confección. ¿Qué nos va a permitir? Que cuando lancemos la producción, cuando hagamos crear orden de fabricación, que tengo aquí la funcionalidad, pues ya me va a coger un tipo de confección. Pero también es importante, porque si recordáis que antes os explicaba el tema de EDI era el formato que recibimos los pedidos de venta de Mercadona, por ejemplo, pues muchas veces Mercadona ya nos pide un tipo de confección específico y eso ya se incluye en los pedidos de venta y después se va manteniendo también en la fabricación. O sea, esta parte es muy importante. También para el control de costes de producción. Si os fijáis aquí hay unos costes unitarios que nosotros podemos definir para este tipo de confección de forma fija o que se vayan actualizando tal y como vamos fabricando. ¿Vale? Es bastante importante porque así nos da un control de costes. Estos serían fijos, ¿por qué? Porque hay empresas que deciden que a principio de año estos van a ser los costes o lo pactan con los proveedores o se puede ir actualizando en función de tal como vayamos comprando cajas de cartón, me irá valorando, por ejemplo, el precio medio del stock. ¿Vale? Entonces, rápidamente, nosotros lanzar una fabricación, podemos lanzar una fabricación para stock o sobre pedidos de venta. Yo aquí podría lanzar para que veáis, bueno, esto es una fabricación, simplemente un ejercicio, una fecha, aquí estoy lanzando una orden de fabricación. Aquí tengo mis líneas de producción definidas, por ejemplo, línea 2, y le digo, pues que voy, pues yo qué sé, voy a coger aquí, pues, melocotón. Y aquí lanzaría esta orden de fabricación. Esta simple, como esto, no tiene mucho más misterio. Nosotros, ¿qué hacemos? Cuando empezamos las fabricaciones por la mañana, pues vamos lanzando órdenes de fabricación. ¿Qué opciones también hay muy interesantes? Una vez tengo lanzada la orden de fabricación, tengo el control de volcados sobre esta. Hay volcados manuales, volcados automáticos. ¿Qué se refieren a los volcados? Pues nosotros en una entrada de fruta hemos cogido los palots y los hemos puesto en la cámara. Tenemos ahí los palots con la fruta, con los melocotones que hemos traído. Y después esos palots que están etiquetados con la etiqueta que os he enseñado, se van volcando en la máquina clasificadora. Si nosotros tenemos enlazado, que el vertical agrícola lo permite, con el lector de códigos de barras de la volcadora, pues nos vendrán aquí todos los volcados automáticos. Esta parte de aquí es un ejemplo que veréis en verde y en rojo de los volcados que se van leyendo automáticamente. Eso me permite ir asignando automáticamente toda la fruta a esa producción que yo he lanzado. Y eso me vale para trazabilidad y también para control de costes, lógicamente. Si hay un problema, pues aquí me lo va indicando. Código de barras no válido. Pues no he sido capaz de leerlo. Aquí hay otro, pues estos problemas. Si yo no tengo este enlace con el volcador, pues tendré que entrar los volcados, los iré entrando manualmente, pues los iría entrando por esta opción. La tercera opción de estos volcados es para eliminar. Bien, otro matiz importante. Muchas veces se produce, bueno, muchas veces depende del sector, estamos hablando de productos perecederos siempre. Entonces, nosotros hemos fabricado un determinado producto, lo hemos confeccionado y después nos dicen que no querían una caja, que lo quieren en cestas. Pues bueno, eso hay que volverlo a pasar por las líneas de producción muchas veces y convertirlo en cestas. Pues para eso son volcados de pallet. Una vez tenemos los volcados, hemos lanzado la orden de producción, que es importante, muy importante, esta pantalla de creación de pallet, que esta sí que es específica del sector. Aquí tendríamos, bueno, también para una sección específica del webinar, solo para hablar de lo que tenemos aquí para creación de un pallet de producto acabado. Podemos seleccionar aquí pues una línea,
Pues lo hago rápidamente. Tengo que indicar la orden de fabricación, lógicamente, y aquí puedo cargar. Y aquí ya automáticamente, cuando estoy creando este pallet, me vincula con pedidos que tenga pendientes de servir de esa producción. Y si os fijáis aquí en esta pantalla, ya sé que es un poco, hay mucha información, pero lo que ha hecho es, como lo he asignado ya a un pedido de venta, me está indicando todo lo que ya llevo confeccionado de este pedido de venta a modo informativo, todo el tipo de confección que hemos visto antes, me está asignando aquí todo lo que estoy consumiendo para realizar este pallet, y aquí puedo incorporarle algunos aspectos específicos de este cliente para consumo. ¿De acuerdo? Y Alejandro, simplemente, por darte un sí, poco el timing, ¿vale? El webinar estaba sí, planteado sí, hasta las 11:30, son y 25. Podemos alargarnos un vale, poquito más vale, porque hemos empezado un poquito más tarde, pero porque tengas un poco el timing en vale, mente, de ¿vale? acuerdo. Simplemente 2 minutos y entonces ya dejamos si queréis para si hay alguna consulta. Esta parte de creación de palets, pues simplemente es de las, dijéramos, de las partes más destacadas también del vertical. Y os enseño también aquí otra más, que es la de cargas, que también es muy habitual, que esta simplemente, no entraré en mucho más detalle, es la que facilita a la persona que está normalmente con la carretilla cargando los pallets en los camiones para los distintos clientes. Entonces, esta pantalla también está personalizada. Al final lo que está generando es albaranes de venta, pero basándose en los pedidos de venta. ¿De acuerdo? Bien, yo ahora sé que vamos ya muy justos de tiempo. Requeriría a lo mejor incluso otro webinar para acabar de ver funcionalidades o poderlas ver o hacer webinars más específicos del sector, pero lo que pretendíamos, un poco pretendíamos con todo esto es que vierais o que pudierais captar o que os dierais cuenta de que el vertical agrícola va específicamente o tiene todas estas funcionalidades específicas para este sector. ¿De acuerdo? Pues Álvaro, yo no querría meterme Vale. más porque si no me voy a enrollar más. No, no, no. O sea, te he avisado sobre todo por si te quedaba algo Perfecto. concreto que quisieras ver aprovechando el Exacto. último momento, pero si te parece, vamos a aprovechar estos últimos minutos pues para un poco resolver, Exacto. resolver preguntas. Resolver dudas. Eh, Me parece a ver, perfecto. los que no podamos contestaros, pues bueno, sepáis que luego contactaremos con vosotros Exacto. y intentaremos daros respuesta. Y si queréis que ampliemos información, siempre estamos disponibles para, pues eso, tener una reunión, preparar una pequeña presentación específica para vosotros y hacer ese caso uno a uno, que es yo Exacto. creo más personalizado, que es lo que hace falta, ¿vale? Leo algunas preguntas, ¿vale? Aquí hay un asistente que ha hecho varias preguntas. Esta igual Venga, es más cosa tuya, ¿vale? Pero te la digo. ¿La venga, dime, solución está cuéntame. construida desde cero o tiene un back office tipo Business Central de Microsoft? Esta creo que es para ti, ¿Es Alejandro. central? Sí, pero es tema técnico. No, esta solución, nosotros la hemos evolucionado. Nosotros teníamos un vertical agrícola desarrollado desde cero, que lo desarrollamos en su día, y lo que hicimos es trasladar al entorno de programación de SAGE 200 todas estas funcionalidades. Lógicamente, esto no es, me lo bajo y le doy siguiente, 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 y se instala. No, hay más matices, hay más Vale. matices. Pero bueno, al final es una instalación, pues como instalas SAGE 200 Advanced, Mm, pues instalas SAGE 200 Advanced vertical agrícola. Haces una perfecto. instalación. Pero claro, un RP, lo de siguiente, siguiente a estos niveles es complicado. Que no sé si va por ahí la pregunta, ¿eh? Yo tampoco tengo muy clara la pregunta. Si nos da tiempo y quieres volver a un poco reformular la Vale, pregunta, lo eso. Y si no, bueno, como te he dicho, llamaremos a todos y veremos, ¿vale? exacto. Sigo leyendo preguntas tuyas, Venga, ¿vale? Sigo en cadena, que es, ¿la solución puede ser adquirida sin el módulo de contable, por ejemplo, porque el cliente ya tiene una solución RP? Solo tocaría sí, integrar. sí, 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 Esto, la respuesta es sí, ah, Alejandro, vale, pero realmente sí, sí, el módulo la financiero respuesta es sí. aporta una Claro, capa importante, ¿no? En la parte luego claro. analítica. ¿Se puede? Sí, ¿me lo aconsejarías? No, yo integraría las dos. Lo tendría integrado, ¿por qué? Porque en el momento que yo ya hago una factura, ya me genera todos los efectos de cobro, me conta la contabilización, todo automáticamente. ¿Que lo tengo Claro, en otra aplicación, la tema contable y financiera? Pues entonces montar un traspaso que me lo lleve hacia allá. Posible es. claro, ¿Lo claro. aconsejarías? Hombre, Igual yo lo aconsejaría tenerlo exactamente, es lo que, integrado. un poco lo que te
tú, Alejandro. Igual, o sea, se puede llegar a hacer, pero tiene más sentido igual incluso Sí, realmente el pasar todo a SAGE 200, que de hecho la parte financiera contable es la más, o sea, uno de los productos más potentes que hay en el mercado, ¿vale? efectivamente. La última pregunta que voy a leer, ¿vale? Que es, Ujú, ¿puede comercializarse la solución fuera de España y trabajar los temas de localización? Con lo de los temas de localización no tengo muy claro ujú, a qué se refiere, ¿vale? En cuanto a comercializarla fuera de España, todo lo que es SAGE, realmente SAGE 200 es un producto ujú. diseñado y desarrollado para el mercado nacional, ¿vale? Exacto. Eh, Ujú, sobre todo porque al final cada país tiene su normativa. ujú. Claro, si Sí, quitas la parte contable fiscal, ¿se podría llegar efectivamente, Álvaro. a adaptar? Tal vez sí. Pero tampoco tengo muy claro si a nivel, claro, a nivel CIF, que es un poco como identificaría SAG la empresa, Ujú, pondría alguna dificultad a la hora de, pues eso, de contarlo como cliente, ¿vale? Porque nosotros, por ejemplo, sí que ujú, hemos montado algún SAGE para fuera de España, ¿vale? Siempre territorio europeo, porque ya fuera de eso igual ujú. eso está más complejo, sin la parte fiscal, por supuesto, porque no tiene ningún sentido fuera de España, pero que al final era una sociedad dentro de un grupo que realmente la empresa matriz era de España, ¿vale? Exacto. Pero bueno, Sí, entonces sí, no sé, sí, por tu sí. parte no sé cómo lo ves, Alejandro, Sí, sí, Álvaro, esta totalmente pregunta. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que si me dices, oye, esta opción de los partes de trabajo, sí que tenemos clientes que a lo mejor están gestionando fincas que están en Ujú, Francia. Pues ujú, bueno, pues no hay mayor problema, pero exacto, la sede, la empresa es española y tiene fincas que están en Francia. Pues a mí claro. que hagan partes de trabajo desde una finca que está en Francia, pues no hay ningún problema, porque al final eso va a través de Internet y se conecta. Pero claro, el tema legal, sobre todo, está hecho para entorno nacional. Sí, sí. Perfecto, pues bueno, un poco estas son las respuestas, ¿vale? Que nos da tiempo a hacer. Muy Lo bien. dicho, el resto os contactaremos uno a uno, e incluso con esta persona que ha hecho las preguntas, contactaremos también un poco para aclarar esas dudas que nos han quedado sobre sus preguntas, Exacto. darle respuesta y nada, y muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias Alejandro por tu tiempo, no te vuelvo a confundir con Ángel, perdóname. Eh, Muy bien, y Álvaro. Gracias a ti. esperamos que os haya sido interesante. Muchas gracias Muy a bien. todos. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias.